voy a pedirle que abramos ya nuestras Biblias, que estemos preparados. ¿Con cuál capítulo seguimos, hermanos? ¿Quién recuerda? 7, sí. Les agradezco a los hermanos que están atrás. Gracias, hermanos. Capítulo 7. Y hoy vamos a estar hablando de 3 temas importantes. Número 1, las primicias de Israel selladas. 2, la gran multitud de redimidos no judíos. Y 3, experimentarán los santos la gran tribulación, si el arrebatamiento es antes, durante o después de la gran tribulación. Qué grandes temas, ¿verdad? Entonces vamos a abrir este capítulo 7. Este capítulo 7 es un intermedio de de 2 eventos muy significativos. Recuerden que veníamos hablando de todo el mensaje a las iglesias, luego hablamos, ¿verdad?, de los sellos, y acabamos ¿en cuál sello? En el 6º sello, ¿cierto? Pensaríamos que lo que sigue es el 7º sello, pero hay un intermedio. No hemos terminado con todos los sellos. El próximo domingo vamos a hablar del último sello, del 7º sello. Pero entonces hay un intermedio en este capítulo de eventos significativos. Están divididos claramente en los sellados, los 144,000, que ha sido también un tema de mucha discusión. Y 2, los redimidos de un sinnúmero de personas gentiles. Eso está claramente ahí en ese intermedio. Entre la apertura del 6º sello y del 7º, como les decía, entonces vamos a encontrar estas 2 grandes multitudes, una en la tierra y otro en el cielo. Juan tiene entonces estas 2 visiones de estas dos grupos de personas. Y ahí es donde empezamos, y muchas personas dicen: uy, es que esos acontecimientos, leerlos a veces me inquietan, me producen cierto temor. Pero vamos a ver al final de este capítulo cómo, en lugar de tener esos sentimientos, más bien vamos a encontrar consuelo, protección y un simbolismo maravilloso de la victoria para los hijos de Dios. Amén. Entonces, quiero que quien está dispuesto, vamos a leer este Apocalipsis 7, versículo del 1 al 3. ¿Quién está listo? ¿Sí? Gracias, Mari. Estos 4 ángeles, como lo dice estos versículos, se sitúan en los 4 ángulos de la tierra, controlando los vientos y las tempestades. Lo hermoso de esto es que debemos recordar que toda la naturaleza, todos sus elementos siguen siendo instrumentos de Dios y aparecen bajo el control inmediato de Él. Dios está delegando la tarea de detener estos vientos a estos 4 ángeles. El Salmo 104:4, y quiero leérselos, nos reafirma el control que Dios sigue teniendo sobre la naturaleza aún en estos tiempos. Y dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Vean qué hermoso: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone
las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Controla Dios la naturaleza? Amén. Pues aquí Él está dando la potestad a estos 4 ángeles de controlar y de detener estos vientos. Juan ve otro ángel diferente a los 4 anteriores. Algunos comentaristas bíblicos dicen que estas palabras, de donde sale el sol, es equivalente a decir de donde viene la luz o la salvación. También se cree que por la tarea que le encomiendan a este ángel se podría pensar que es un arcángel. El sello que él lleva en su mano significa que el grupo del que se va a hablar en los versículos que siguen van a recibir protección divina en las aflicciones que la gran tribulación puede traer. Y entonces este ángel le comunica a los 4 ángeles que aún no les hagan daño a todas estas personas. Hay algo interesante, y es que ahí empezamos a ver que la tierra y el mar empezarán a sufrir. Van a haber situaciones sobre esto. ¿Cuáles? Todavía no se dicen, todavía no se mencionan, pero sí sabemos que va a suceder después, como lo leyó Marielos. El sello, ya Bolívar había hablado un poco, ¿verdad?, de la utilidad de los sellos en aquellos tiempos. Algunos de ellos, ¿cuáles son? ¿Los recuerdan? ¿Para qué se pone un sello? Cerrar correspondencia. ¿Qué más? ¿Para qué se pone un sello? Para marcar. ¿Qué más? Marcar una posesión, ¿cierto? Cuando un documento usted le pone un sello de que viene de tal institución, ese documento es de una institución. Entonces esos sellos van a indicar la protección, la marca de propiedad o de posesión. También van a certificar o garantizar que esas personas van a tener esa protección especial. Encontramos un poco de estos sellos en Isaías 44 del 1 al 5, en Efesios 1 del 13 al 14 también, en Ezequiel 9:4, no los voy a leer todos, pero son algunas referencias. En Apocalipsis 22:4 también. Y vamos por el versículo 4. ¿Quién lo tiene listo? El versículo 4. Joseph. Amén. Entonces, Juan no ve cómo se sellan, pero sí él dice, escuché perfectamente la cantidad. 144,000 sellados. Y aquí surgen algunas preguntas. Número 1, ¿quiénes son estos sellados? Y bueno, igual tenemos algunas interpretaciones. La primera es que algunos comentaristas y estudiosos creen que serán personas o representan a los seguidores cercanos de Jesucristo, sus hermanos espirituales, a quienes Dios ha prometido la realeza y el sacerdocio con ellos. Esta es la posición de los testigos de Jehová, quienes dicen que los únicos que han nacido de nuevo y los únicos que en la resurrección van a recibir un cuerpo espiritual son estos 144,000, aquellos que se convirtieron en testigos de Jehová antes del año 1914. Es una postura que ustedes saben que dentro de esta religión ha cobrado mucha fuerza, y muchas personas también, ¿verdad?, se han sumergido en estas ideas. Las demás personas, dirían los testigos de Jehová, solo aspiran a alcanzar el reino terrenal en Cristo. Esta opinión, hermanos, no tiene ninguna base en la Escritura, pero es una gran opinión que también se da sobre estos 140,000. La segunda interpretación dice que representa simbólicamente a algunos cristianos
que durante las pruebas y aflicciones de todos los tiempos gozaron de una especial protección de Dios. Es interesante esta postura que tiene que ver mucho, y solo lo menciono con los antidispensacionalistas, que hablan de la literalidad de la Biblia. Toman como base Apocalipsis 14 y opinan ellos que se tratan de los ministros de la palabra que han permanecido fiel a través de los tiempos. La tercera postura es que representa un número cerrado de los hijos del pueblo de Israel, que serán protegidos por Dios durante la gran tribulación. De entre los que hayan sido convertidos antes de este tiempo, entonces van a ser arrebatados por pertenecer al pueblo de Israel. Esto significa que en el tiempo que se refiere a la visión de Juan, el pueblo judío va a existir como nación. Si recordamos Romanos 11:26, Pablo nos dice que llegará el día en que todo Israel será salvo. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esta interpretación tiene fundamento en los siguientes versículos que vamos a ver, y realmente a la literalidad de lo que encontramos en los versículos del 5 al 8. Otra pregunta que nos hacemos: ¿es un número literal o es un número simbólico? Entonces seguimos con lo que la pastora nos hizo en la introducción de Apocalipsis. Puede que sí sea un número literal, ¿verdad? Que sean los 144,000. Algunos otros comentaristas bíblicos dicen que podrían ser un número simbólico. Y esas son las particularidades del estudio del Apocalipsis, ¿cierto? Leemos entonces en el versículo del 5 al 8 la justificación de esta tercera postura, que será el número cerrado de los hijos del pueblo, específicamente de Israel. ¿Quién está listo con el versículo del 5 al 8? Queda como claro, ¿verdad? Esa tercera postura de quiénes serán estos 144,000. Son los escogidos del pueblo de Israel. Es interesante encontrar algunas diferencias en la forma normal de mencionar a estas tribus, porque en su colocación, y tómenlo ahí los que hacen apuntes, hay una omisión de la tribu de Dan, repitiéndose de la de José al mencionar a Manasés. Les recuerdo que la mención inicial de las tribus son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Más sin embargo, en el Apocalipsis 7 encontramos esas diferencias. En primer lugar, ya no está Rubén, sino que está Judá. Eso es muy interesante. Luego sigue Rubén, luego sigue Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Traté de buscar más referencias sobre esta diferencia y hay dos importantes comentarios y quiero leérselos. Dice que en cuanto a la colocación, notamos que Judá figura a la cabeza por haberle pasado a él la primogenitura. Leví vuelve a ocupar su puesto como tribu aparte, porque ahora todos tendrán acceso al santuario en el Nuevo Testamento. Otro comentario también dice: queda excluida la tribu de Dan, en parte quizás por haber sido la primera en caer en la idolatría, en parte también
porque había quedado tan disminuida que fue contada con Neftalí. Mas sin embargo, ¿qué podemos extraer entonces de estas tribus y del pueblo escogido por Dios? Que serán esos 144,000, porque son 12,000 sellados por estas 12 tribus, suman los 144,000. Número uno, sabemos que el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Pero hay algo que me llama la atención y lo encontré en Deuteronomio 7, del 6 al 7, y es que este pueblo no fue escogido por méritos de esta nación. No era porque fuese una nación superior en ese momento, sino que fue escogido porque así Dios lo quiso. A Dios le plació. Deuteronomio 7, del 6 al 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vean qué interesante. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Qué interesante, ¿verdad? Podríamos pensar que era una nación, ¿verdad?, muy significativa, poderosa, pero dice Dios, era la más significante, y ahí fue donde yo quise sacarlos. Podríamos pensar entonces que Israel fue escogida por Dios para los propósitos de Él según su soberanía, para cumplir las promesas desde Abraham, extendiendo la bendición a todas las naciones de la tierra y traer en medio de esta nación el Salvador del mundo. Si bien es cierto, Israel tiene un lugar especial en la historia divina, lo hermoso es que Dios nos miró a nosotros, los gentiles que por amor y misericordia hoy somos contados dentro de su pueblo. Y lo hermoso es que también no fue por nuestros méritos o por las grandes cosas que nosotros pudiéramos hacer, sino que al igual que el pueblo de Dios hemos sido escogidos por amor y gracia. Amén. Entonces, definitivamente el pueblo de Dios tendrá un lugar siempre en el corazón de Dios, el pueblo de Israel, pero nosotros sus hijos también. Y lo vamos a encontrar en los siguientes versículos, en el segundo gran grupo que nos habla de la gran multitud de redimidos no judíos. Y vamos a ver, alguien que tenga una voz fuerte y que esté dispuesto a leer esos versículos del 9 al 17. Es un poquito extenso, pero es importante. Angie, ¿quieres leerlo? Sí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Algunas características que podemos sacar de estos versículos sobre esta gran multitud. Número 1, una multitud incontable. Incontable. Ahí sí Juan no escuchó, eran tantos. Dice incontables. De toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y toda lengua. Por lo tanto, es de procedencia gentil. Es vista, y esto es muy importante, ya en el cielo. Es vista en el cielo. Todos ellos estaban de pie delante del trono y enfrente del Cordero, lo que indica una comunión íntima con Dios, un encuentro cara a cara. Y hermanos, es algo que yo no quiero perderme. Quiero estar ahí.
Iban vestidos de túnicas blancas, lo cual significa una santidad plena en la gloria de la resurrección. Las palmas en las manos son símbolo de alegría festiva y de victoria que Dios ha ganado por y para ellos. Usted puede tener esa imagen, puede tenerla ahí en su mente. Qué hermoso esta escena. Una fiesta completa, una alegría profunda por la victoria ganada. Algunos autores señalan que esta multitud son los que perdieron su vida en la persecución del anticristo o a causa de la palabra de Dios, según Apocalipsis 6, del 9 al 11. Y realmente, hermanos, esto es maravilloso, pensar en las promesas y en la veracidad de la palabra de Dios, la cual también es para nosotros. Que no sabemos qué será de nuestro futuro, qué vendrá en los tiempos, en los últimos tiempos, pero hay algo que sí nos va a garantizar la palabra de Dios, y es que para los que salgan vencedores, algún día estaremos ahí, en esas grandes fiestas. Esta multitud se encuentra clamando a gran voz, alabando a Dios y al Cordero por la salvación. Y tal era la adoración que los ángeles cayeron en pie a adorar. ¿No es maravillosa esta escena? Es maravillosa. Y el capítulo termina con una conversación que Juan sostiene con uno de los 24 ancianos. Y este anciano habla de la felicidad de los salvos que están en el cielo. Describe que son los que salieron de la gran tribulación. Y aquí está la gran pregunta, hermanos. ¿Experimentarán los santos la gran tribulación? Qué pregunta, ¿verdad? ¿El arrebatamiento será antes, durante o después de la gran tribulación? Tres posturas nuevamente. La primera de ellos es que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Esta teoría cree que Cristo arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación para llevarlos al cielo y gozar de las bodas del Cordero. Solo algunos creyentes, ¿verdad?, serán transformados y raptados al cielo. También, entonces, estos no verán al anticristo y no pasarán por la gran tribulación. La iglesia estará en el cielo y los impíos estarán en la tierra sufriendo de la gran tribulación. Esta postura señala que entonces vendrá una segunda oportunidad para los que se hayan quedado aquí en la tierra. También afirma esta postura que en ese momento en que la iglesia salga a las moradas celestiales, el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. Un comentario bíblico que me pareció interesante dice que el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación será un acontecimiento tan extraordinario que no podrá menos que afectar a cientos de miles de personas o quizás millones. Basta imaginarnos qué pasará en las casas en que hayan personas inconversas conviviendo con familiares cristianos cuando estos suban ya transformados en personas glorificadas, aptas para el cielo a encontrarse con el Señor en el aire. Es cierto que, como siempre, en algunos las reacciones será de mayor endurecimiento, pero en muchísimos otros será de pánico previo a la convicción de pecado. Si a esto se le añade el testimonio de la persecución de los 144,000 sellados, fácilmente puede entenderse que el número de los convertidos al Señor durante casi 7 años sea incontable. ¿Se imaginan? Y lo hemos visto en las películas del rapto, ¿verdad? Personas que iban manejando, arrebatadas, accidentes, personas en los aviones, aviones cayendo. ¿Han visto estas películas? Aviones cayendo, gente, ¿verdad?, automóviles, y un gran desastre en la tierra por todo este arrebatamiento. Bueno, esta postura entonces nos habla de que será una segunda oportunidad para los que hayan quedado en la tierra. Este argumento doctrinal también interpreta que la iglesia es raptada precisamente antes de la manifestación pública del anticristo,
basado en Romanos 5, 8, 9, para que lo anoten, Primera de Tesalonicenses 5 del 10 al 11 y Apocalipsis 3, 10. Porque dicen que la iglesia no ha sido escogida para ser participante de la ira de Dios, sino para recibir bendición. También y consideran que mientras que la iglesia esté en la tierra, el anticristo no puede manifestarse. Y también mencionar Apocalipsis 4, consideran que la iglesia no es mencionada desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. La iglesia no se menciona en el Apocalipsis. Segunda postura, que el arrebatamiento será durante la gran tribulación. Esta postura dice que Cristo arrebatará a su iglesia a la mitad de este tiempo, justo cuando el anticristo ha empezado a revelar sus verdaderas intenciones y se haya dado una persecución a los que han creído en el Señor Jesucristo. Y entonces empieza el anticristo a manifestarse públicamente. Se basan en versículos como Apocalipsis 13, 7 y Daniel 7, 21, 25. Hay una tercera postura que habla que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Esta postura nos dice que la iglesia pasará la gran tribulación sufriendo hambre, persecución, muerte, desastres, guerras, enfermedades, y que muchos cristianos serán muertos por su fe durante la gran tribulación. También se habla en esta postura sobre la marca de la bestia, y esta postura también afirma que ahí es donde Jesucristo vendrá por segunda vez de forma pública y visible para arrebatar a su iglesia a lo que vendrá siendo el final de los tiempos. Se apoyan en versículos como la Primera de Corintios 15, 51, 52 y en el Apocalipsis 7, 14. Entonces, hermanos, esto es un resumen de estas tres posturas acerca del arrebatamiento: antes, durante o después del arrebatamiento. Y usted dice, bueno, pero entonces no me dejó claro cuándo va a ser. No me ha dicho. Ojalá lo supiéramos, como dice Joseph, ¿verdad? Pero hay algo que quiero concluir, hermanos, y es la aplicación para nuestras vidas. Sea cual sea la postura, hay una verdad, y es que Cristo regresará. Amén. Recuerdo hace muchos años, me impactó mucho las palabras de un predicador que en el púlpito empezó a decir: hermanos, Cristo viene, amén. Hermanos, Cristo viene, amén. ¿Cuántos se están preparando? Y todos, amén. Hermanos, ¿cuántos se están preparando? Amén. ¿Verdad? Preguntó como 5 veces. Y a la 5ª vez les dice: pues todos ustedes se quedarán. Y yo me quedo, ¿cómo? Dice, porque tenemos que estar preparados. No es que estamos en proceso de prepararnos, tenemos que estar preparados. Porque de que Cristo viene, Cristo viene. Y es una palabra firme y es nuestra esperanza de vida eterna. Y sabemos que Él nos levantará. El día ni la hora no lo sabemos, si será antes, durante o después del arrebatamiento. Pero por eso, hermanos, hay que vivir en santidad y esperando a Jesucristo como las vírgenes prudentes. Y quiero que pongamos especial énfasis en los últimos versículos 15, 16 y 17, porque aquí es donde encontramos un destino final para los que salen victoriosos de estos tiempos. Y dice: porque estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos, en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará
toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No es una hermosa promesa? Entonces, hermanos, no tengo la respuesta de cuándo será el arrebatamiento, pero estos últimos versículos traen un consuelo, una esperanza y una alegría profunda. Y ahí es donde entonces el Apocalipsis, en lugar de ser algo temible en todos estos sentidos, cobra un especial significado para nuestras vidas. Amén. Los dejo con ese sentimiento, ¿verdad?, de esa protección divina y la esperanza que vamos a tener en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.